Cuando pensamos en vampiros y hombres lobo, la primera imagen que nos viene a la mente suele ser la de castillos sombríos habitados por criaturas de la noche o aldeas medievales envueltas en niebla, donde las leyendas aterradoras se transmiten entre los habitantes. Pero, ¿y si te dijera que estas historias son mucho más antiguas que los cuentos góticos europeos que conocemos? Para comprender verdaderamente el origen de estas criaturas icónicas, debemos retroceder miles de años en el tiempo, hasta los inicios de la civilización humana. Nuestro viaje nos llevará a Sumeria, una de las primeras grandes sociedades de la historia, donde las creencias místicas y las mitologías aterradoras comenzaron a dar forma a los mitos que, siglos después, darían lugar a las narraciones modernas sobre vampiros y hombres lobo. Prepárate para explorar los misterios de una era olvidada, donde lo sobrenatural era parte de la vida cotidiana y el miedo a lo desconocido acechaba incluso a los más sabios. Si te fascinan estos misterios y quieres seguir descubriendo más sobre las antiguas civilizaciones y sus mitos, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Vamos juntos a desentrañar estos secretos. Las historias más escalofriantes de la humanidad no nacieron en castillos medievales ni en bosques oscuros de Europa. Para encontrar sus raíces, debemos viajar aún más atrás en el tiempo, hasta los albores de la civilización, donde los primeros mitos fueron registrados en tablillas de arcilla. Imagina un territorio vasto y fértil, bordeado por los legendarios ríos Tigris y Éufrates, en la región que hoy conocemos como Mesopotamia. Allí, hace más de 5000 años, floreció Sumeria, una de las primeras grandes sociedades organizadas de la humanidad. Los sumerios no solo construyeron ciudades monumentales como Uruk, Lagas y Ur, sino que también sentaron las bases de lo que hoy entendemos como sociedad estructurada, creando sistemas políticos, religiosos y económicos que influirían en el mundo para siempre. Además de sus innovaciones, como la invención de la escritura cuneiforme, los avances en astronomía, matemáticas y comercio, la visión del mundo de los sumerios estaba profundamente impregnada de misticismo. Para ellos, la realidad visible era solo una fracción de la existencia. El universo funcionaba como un delicado equilibrio entre dioses, espíritus y fuerzas ocultas que podían interactuar directamente con el destino humano. El cielo estrellado no era solo un espectáculo de la naturaleza, sino un reflejo del orden cósmico. De la misma manera, las sombras de la noche no eran solo ausencia de luz, sino escondites de entidades que deambulaban entre los vivos y los muertos. Las creencias sumerias estaban llenas de deidades poderosas, como Enlil, señor del aire, y Enki, dios del agua y el conocimiento. Sin embargo, más allá de los dioses, existía un vasto panteón de seres intermedios, algunos benévolos, otros absolutamente aterradores. Según sus registros, estos espíritus podían influir directamente en la vida humana, trayendo bendiciones o desgracias. Y es aquí donde encontramos los orígenes de las criaturas que más tarde inspirarían los mitos de vampiros y hombres lobo. Los textos antiguos describen la existencia de entidades inquietas, almas que no encontraban descanso y estaban condenadas a vagar entre los vivos y los muertos, buscando desesperadamente algo que aliviara su tormento eterno. Entre estos seres sobrenaturales, uno de los más temidos por los sumerios era el Edimu, un espíritu atormentado que, al no haber recibido los rituales fúnebres adecuados, regresaba al mundo de los vivos para alimentarse de la energía vital de los mortales. Ahora, ¿cómo evolucionaron estas creencias sumerias a lo largo del tiempo hasta transformarse en los vampiros y hombres lobo que conocemos hoy? Sigue conmigo en este viaje y descubre las conexiones sorprendentes entre los mitos de la antigüedad y las historias de terror que aún acechan nuestras noches. En la antigua Sumeria, se creía que la muerte no significaba necesariamente el final del viaje de un alma. Para garantizar que el espíritu de un difunto encontrara el descanso eterno, era fundamental que sus familiares realizaran rituales específicos, ofreciendo alimentos, bebidas y otras ofrendas como homenaje. Según los registros esculpidos en tablillas de arcilla, aquellos que no recibían los ritos funerarios adecuados corrían el riesgo de quedar atrapados entre el mundo de los vivos y el inframundo, conocido como Kur. Esto era especialmente cierto para quienes habían muerto de forma violenta o sin nadie que velara por su descanso. Entre estos espíritus condenados a vagar se encontraba el temido Edimu, una entidad que no poseía un cuerpo físico, sino que se manifestaba como una presencia oscura y silenciosa, deslizándose sigilosamente dentro de las casas al caer la noche. Aunque su apariencia no estaba claramente descrita,
Se creía que esta criatura invisible era capaz de acercarse a sus víctimas sin ser detectada, drenando poco a poco su energía vital. Aquellos afectados por su presencia se debilitaban progresivamente, enfermaban sin una causa aparente y, en muchos casos, terminaban muriendo. Pero había algo aún más aterrador. Algunos relatos sugerían que el Edimu no solo absorbía la fuerza vital de los vivos, sino que también se alimentaba de su sangre. ¿Te resulta familiar? Sí, esta podría ser una de las primeras referencias documentadas a una criatura con características vampíricas, mucho antes de las historias europeas sobre Drácula y otras leyendas similares. Sin embargo, el terror provocado por el Edimu no se limitaba a la debilidad física de sus víctimas. Los sumerios creían que su presencia podía traer desgracias de maneras más sutiles e invisibles. Si una persona enfermaba de repente, si una familia atravesaba una serie de infortunios inexplicables o si un lugar se volvía sombrío y opresivo, se asumía que un Edimu estaba al acecho, buscando venganza o algún tipo de alimento espiritual. Para protegerse de estas entidades, los sumerios recurrían a encantamientos y amuletos, muchos de los cuales han sido preservados hasta hoy en tablillas de arcilla. Lo más impresionante es que estos rituales de protección y exorcismo, creados hace miles de años, pueden haber servido de base para prácticas religiosas y mágicas en distintas civilizaciones posteriores. La oscuridad de la noche era uno de los mayores temores de los sumerios, y no sin razón. En una época en la que la única iluminación provenía de frágiles lámparas de aceite, las sombras parecían esconder peligros indescriptibles. Los sonidos nocturnos, inexplicables para una sociedad sin conocimientos científicos avanzados, se atribuían frecuentemente al mundo de los espíritus. Para ellos, la idea de una entidad invisible acechando en la oscuridad y arrebatando la vida de los desprevenidos no era solo una historia para asustar a los niños, sino una creencia profundamente arraigada en su percepción del mundo. Es fácil imaginar a los habitantes de Sumeria cerrando bien sus puertas al anochecer, murmurando oraciones a los dioses y colocando talismanes de protección en la entrada de sus hogares con la esperanza de mantener alejadas las fuerzas oscuras que pudieran estar al acecho. Sin embargo, el Edimu no era la única entidad sobrenatural que aterrorizaba a los sumerios. Su complejo mundo espiritual también incluía a los Udug, una amplia categoría de demonios que podían ser tanto benévolos como malignos. Mientras que algunos servían como guardianes o mediadores entre los dioses y los humanos, otros eran considerados portadores de enfermedades, mala fortuna y destrucción. La línea entre el bien y el mal, entre los seres que protegían y los que aterrorizaban, no siempre era clara. Y a medida que estas creencias evolucionaron y se extendieron por el mundo antiguo, se transformaron, dando forma a mitos que, de una manera u otra, siguen vivos hasta el día de hoy. Desde tiempos inmemoriales, la línea entre lo humano y lo monstruoso ha sido difusa en la mitología sumeria. Este concepto, que más tarde influiría en las leyendas sobre criaturas híbridas como el hombre lobo, ya estaba presente en las creencias de esta civilización ancestral. Los sumerios, que habitaban las fértiles tierras situadas entre los ríos Tigris y Eufrates, vivían bajo la constante amenaza de lo desconocido. En un mundo donde los días estaban gobernados por el sol y las noches se sumergían en un inquietante silencio, creían firmemente que la oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, sino un dominio habitado por fuerzas invisibles, espíritus y entidades misteriosas que aguardaban el momento oportuno para interactuar con los vivos. Entre estas entidades sobrenaturales, una de las más temidas y al mismo tiempo respetadas era el Edimu. La creencia en esta criatura se extendió a lo largo de los siglos y de manera indirecta ayudó a dar forma a los mitos sobre vampiros que han perdurado hasta nuestros días. Para los sumerios, la vida y la muerte estaban profundamente entrelazadas con el mundo espiritual. Creían que, al fallecer, una persona no simplemente desaparecía. Su esencia debía cruzar la frontera entre los mundos y dirigirse al inframundo conocido como Kur. Pero este lugar no era un paraíso de descanso eterno. Por el contrario, era una existencia sombría, monótona y sin retorno. Para garantizar que el alma completara esta transición y no quedara atrapada en el mundo de los vivos, era fundamental realizar ciertos rituales funerarios. El cuerpo del fallecido debía ser enterrado adecuadamente y acompañado de ofrendas de comida y bebida, asegurando que su espíritu encontrara el camino correcto. Sin embargo, cuando estas ceremonias no se llevaban a cabo de manera adecuada, surgía un problema: el espíritu no encontraba paz.
Y cuando alguien moría de forma violenta o sin que su cuerpo recibiera los ritos necesarios, un destino aún peor lo aguardaba: su alma se convertía en un Edimu. Descrito como un espíritu inquieto, el Edimu era invisible a los ojos humanos, pero su presencia podía sentirse. Viajaba por casas, campos y ciudades, siempre buscando algo que pudiera aliviar su tormento eterno. Las tablillas sumerias advertían sobre el peligro de estas entidades, que no solo rondaban sin propósito, sino que necesitaban alimentarse para mantener su existencia. Sin embargo, su sustento no provenía de comida ni bebida como los humanos. Lo que los mantenía activos era la esencia vital de los vivos. Sigilosamente, el Edimu podía entrar en los hogares durante la noche, acercándose a las personas mientras dormían. Sin que lo notaran, drenaba su energía vital, dejándolas débiles, enfermas y, en algunos casos, provocando su muerte. En ciertos registros antiguos, hay descripciones aún más aterradoras. Además de absorber la fuerza de los vivos, el Edimu también se alimentaba de la sangre de sus víctimas. Este detalle, que resuena fuertemente con las representaciones modernas de los vampiros, demuestra cómo la idea de seres que extraen la vida de los humanos es una de las más antiguas de la historia de la humanidad. Para los sumerios, que vivían en una sociedad profundamente conectada con lo espiritual, la amenaza del Edimu era algo real y palpable. No veían estas historias solo como mitos, sino como advertencias sobre los peligros del más allá y la importancia de respetar los rituales sagrados. Sin embargo, el Edimu no era la única criatura sobrenatural que rondaba sus creencias. El mundo espiritual sumerio era vasto y estaba lleno de entidades que, de una forma u otra, han influido en las leyendas que han atravesado los siglos y siguen aterrorizándonos hasta el día de hoy. En la visión espiritual de los sumerios, donde cada aspecto de la existencia estaba entrelazado con los dioses y los rituales sagrados, el Edimu representaba una perturbación en el orden natural. No solo era un recordatorio constante de que la muerte no siempre significaba el fin, sino que también evidenciaba que fuerzas invisibles podían afectar el mundo de los vivos de maneras aterradoras y devastadoras. El miedo a estas entidades era tan profundo que llevó al desarrollo de una serie de prácticas destinadas a proteger a las personas de su influencia. Los sumerios colocaban amuletos en las puertas de sus hogares, recitaban conjuros protectores y realizaban rituales religiosos con la esperanza de mantener a raya a los espíritus errantes. De hecho, existían sacerdotes especializados en la ejecución de ceremonias de purificación diseñadas específicamente para calmar a los Edimu y enviarlos de regreso al inframundo antes de que pudieran causar más daño. Sin embargo, lo más aterrador del Edimu no era solo su capacidad para afectar el cuerpo físico de sus víctimas, sino también el impacto que tenía sobre su espíritu y el entorno que las rodeaba. Según las antiguas tablillas de arcilla, estos espectros eran responsables de enfermedades inexplicables y calamidades familiares. Si alguien caía enfermo de repente o una familia sufría una serie de desgracias sin una causa aparente, la gente asumía que un Edimu estaba acechando en las sombras, esperando cobrar su venganza o saciar su hambre de energía vital. La idea de una presencia invisible capaz de drenar la vida de una persona o traer infortunios estremecía a la sociedad sumeria, que ya vivía constantemente a merced de fuerzas naturales impredecibles y del misterio del universo. Pero el Edimu no era la única entidad de su tipo dentro del complejo y aterrador panteón sobrenatural sumerio. También existía el Sudu, otro tipo de espíritu que compartía el mundo con los humanos y que, dependiendo de su naturaleza, podía ser tanto un protector como un portador de calamidades. A diferencia del Edimu, que siempre representaba una amenaza, los Sudu eran más enigmáticos. Algunos de ellos servían como guardianes espirituales o actuaban como intermediarios entre los dioses y los humanos. Sin embargo, aquellos con una inclinación maligna eran temidos, pues se creía que podían sembrar enfermedades, desastres y caos absoluto entre las personas. La conexión entre los Edimu, los Sudu y los temores nocturnos de los sumerios es evidente. En una época en la que la medicina era primitiva y las causas de muchas enfermedades y tragedias eran desconocidas, los sumerios encontraban explicaciones en el mundo espiritual. Si alguien enfermaba repentinamente o una cosecha entera era devastada sin motivo aparente, la respuesta más lógica para ellos era que un espíritu estaba detrás de todo. Los sacerdotes sumerios, que actuaban como una especie de exorcistas, llevaban a cabo rituales complejos con el objetivo de identificar y desterrar a estas entidades. En algunos casos, las tablillas antiguas describen ceremonias en las que se ofrecían alimentos y bebidas,
no solo como una manera de apaciguar a los espíritus, sino también como una estrategia para atraerlos y encerrarlos de nuevo en el inframundo, evitando así que siguieran atormentando a los vivos. Dentro del vasto universo espiritual de la antigua Sumeria, los Edimu y los Udu eran solo algunas de las muchas entidades que habitaban el umbral entre el mundo terrenal y el más allá. Sus mitos, profundamente arraigados en la cultura sumeria, fueron evolucionando con el paso del tiempo y terminaron influyendo en numerosas leyendas que, de una forma u otra, siguen vigentes en las historias de terror y lo sobrenatural hasta el día de hoy. Dentro de la cosmovisión sumeria, el temor a la transformación animal estaba profundamente ligado a la pérdida de humanidad y al castigo divino. La línea entre el ser humano y la bestia era delgada, y aquellos que cruzaban este umbral, ya fuera por maldición o por influencia demoníaca, quedaban condenados a una existencia en la que la razón y la civilización eran reemplazadas por el instinto y la ferocidad. Si te está fascinando esta conexión entre mitos antiguos y las leyendas modernas, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros exploraciones de estos secretos ocultos. Uno de los mitos más impactantes dentro de esta tradición es el de Lamashtu, una figura demoníaca femenina asociada con la destrucción, la enfermedad y la caza nocturna. Aunque el Lamashtu no era precisamente un hombre lobo en el sentido moderno, sí encarnaba muchas de las características que con el tiempo darían forma a estas leyendas. Se decía que era hija de Anu, el dios del cielo, lo que le otorgaba un poder divino que usaba para sembrar el terror. Su apariencia era grotesca, representada con cuerpo de mujer, cabeza de leona, alas y garras afiladas de ave de rapiña. El Lamashtu era una criatura temida por todos. Según las historias, acechaba en las sombras de los bosques y los campos cercanos a las aldeas, en busca de víctimas vulnerables, especialmente niños y mujeres embarazadas. Su conexión con los animales salvajes era intensa, y se creía que tenía la capacidad de invocar y controlar lobos y otras bestias feroces para ayudarla en su misión de propagar el caos. En este contexto, la transformación en un animal no era un símbolo de libertad, como podría interpretarse en culturas posteriores, sino una condena. Representaba la pérdida de control, la entrega total a los impulsos primarios y el abandono definitivo de la civilización. Los relatos sumerios mencionan que aquellos que caían bajo la influencia de Lamashtu o de otros demonios afines podían sufrir una especie de metamorfosis espiritual, adoptando características de animales salvajes. En muchos casos, esta transformación no era necesariamente física, sino simbólica. El alma humana podía ser corrompida hasta volverse indistinguible de la de un depredador. Uno de los aspectos más interesantes de estas historias es la conexión que los sumerios establecieron entre la metamorfosis y la luna. Se creía que ciertos ciclos lunares podían potenciar la influencia de estas entidades, haciendo que las noches se convirtieran en momentos de especial peligro. Esta relación entre la transformación y la luna es un concepto que, siglos después, seguiría vivo en las leyendas de los hombres lobo en diversas culturas alrededor del mundo. Así, los mitos de la antigua Sumeria sentaron las bases para muchas de las criaturas sobrenaturales que conocemos hoy. Desde los vampiros hasta los hombres lobo, sus creencias reflejaban una visión del mundo en la que los límites entre lo humano y lo inhumano, lo visible y lo invisible, eran extremadamente frágiles. En su universo de dioses, demonios y espíritus, la transformación no era solo física, sino también espiritual, y perder la humanidad significaba quedar atrapado para siempre en el reino de las bestias y las sombras. Este mismo concepto resuena en los mitos del hombre lobo moderno. Para los sumerios, la luna no era solo un cuerpo celeste, sino un símbolo poderoso que influía en los ciclos de la vida, la fertilidad y la locura. Durante las noches de luna llena, cuando la luz del astro iluminaba la tierra de manera inquietante, los campos y bosques se convertían en lugares aún más peligrosos. Los lobos que vagaban por las planicies eran vistos como mensajeros de fuerzas sobrenaturales, y en este contexto, los límites entre el hombre y el animal se desdibujaban con facilidad. No era raro escuchar relatos de personas que afirmaban haber visto figuras humanas corriendo junto a los lobos en la penumbra. Sin embargo, no todo estaba relacionado con el miedo. En algunas historias, la transformación animal también tenía un propósito ritual. Para los chamanes sumerios, que actuaban como intermediarios entre el mundo espiritual y los humanos, era común utilizar pieles de animales durante sus ceremonias, con el fin de canalizar la fuerza y el instinto de las bestias. Aunque estos rituales eran vistos con respeto, también tenían un componente inquietante.
La idea de convertirse en un animal implicaba adentrarse en un territorio peligroso, donde la esencia humana podía perderse para siempre. ¿Qué ocurría si alguien no lograba regresar de esa transformación? Esta pregunta, probablemente simbólica, alimentó los mitos sobre humanos que se convertían en bestias y nunca recuperaban su forma original. Dentro de la mitología sumeria, el lobo ocupaba un lugar especial. Era una criatura que representaba tanto el peligro como la fuerza, un depredador cuya presencia era imposible ignorar. Los lobos no solo eran amenazas reales en la vida cotidiana de los sumerios, sino que también se convirtieron en símbolos de lo salvaje e indomable. Ese respeto y temor se trasladó a las historias sobre humanos que, ya fuera por voluntad propia o por una maldición, adoptaban las características de estos animales. Aunque los textos no mencionan directamente a los hombres lobo en el sentido moderno, es evidente que los conceptos de transformación y corrupción animal estaban profundamente arraigados en la psique de esta civilización. Uno de los relatos más impactantes que han perdurado de esta época es el de Enkidu, el compañero de Gilgamesh en la famosa epopeya sumeria. Enkidu no era un hombre lobo, pero sí fue creado como un ser salvaje, un hombre que vivía entre los animales, cazaba y se comportaba como ellos. Aunque su historia es distinta, refleja el temor y el asombro que los sumerios sentían ante la idea de la animalidad. Cuando Enkidu es finalmente civilizado y llevado al mundo de los humanos, su transformación representa un retorno al orden, pero la memoria de su vida salvaje permanece como un recordatorio de que, en el fondo, todos los humanos conservan un vínculo con la bestia interior. En el mundo antiguo de los sumerios, cada elemento de la naturaleza tenía un significado profundo, una conexión invisible con las fuerzas divinas y espirituales que gobernaban su existencia. Entre todos estos elementos, dos símbolos se destacaban con un poder casi hipnótico, la sangre y la luna. Para los sumerios, estos no eran simplemente lo que parecían ser. La sangre no era solo el líquido que corría por sus venas, y la luna no era solo una esfera que adornaba el cielo nocturno. Ambos eran portales hacia lo desconocido, hacia la vida y la muerte, hacia el orden y el caos. En estos símbolos encontramos el origen de muchos de los mitos que han perdurado a lo largo del tiempo, incluyendo los de los vampiros y los hombres lobo. Imaginemos por un momento la vida en las noches sumerias. Eran largas y oscuras, iluminadas solo por la luz de la luna. No había faroles ni electricidad, y las sombras parecían cobrar vida propia. Para los sumerios, la luna no solo marcaba el paso del tiempo, era un recordatorio constante de los ciclos de la existencia. La estrella nacía, crecía, desaparecía y renacía, reflejando los misterios del nacimiento, la muerte y el renacimiento. Sin embargo, la luna también tenía un lado perturbador. Su luz fría e inmutable era vista como un reflejo del inframundo, el lugar donde las almas de los muertos vagaban eternamente. Por ello, durante las noches de luna llena, los sumerios creían que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más delgado, el momento perfecto para que las fuerzas sobrenaturales, ya fueran los Edimmu, los Udug o incluso los lobos, se manifestaran. La relación entre la luna y los lobos no era solo una cuestión de mitología, sino también de observación. Al igual que otros pueblos antiguos, los sumerios notaron que los lobos parecían estar más activos y vocales durante las noches de luna llena. Aullaban hacia el cielo como si estuvieran invocando algo, y esta conexión con la estrella nocturna les confería un aire de misterio. ¿Eran los lobos meros animales o eran mensajeros de fuerzas invisibles? En la imaginación sumeria, los lobos no solo simbolizaban el peligro, sino también la transformación. Y como en otros aspectos de su cultura, esta conexión se entrelazaba con el simbolismo de la sangre. Para los sumerios, la sangre era la esencia misma de la vida. Creían que en la sangre residía el espíritu vital que unía a los humanos con los dioses. Cuando alguien moría, su sangre dejaba de fluir y con ella, su esencia se separaba del cuerpo. Sin embargo, la sangre derramada en circunstancias inusuales, como en un sacrificio o en una muerte violenta, podía generar consecuencias impredecibles. La muerte violenta o el sacrificio tenían un significado especial en la visión del mundo sumerio. No eran simplemente el fin de la existencia, sino un puente, algo capaz de atraer la atención de los espíritus o incluso de los dioses. En los rituales religiosos, la sangre se usaba como una ofrenda poderosa, capaz de apaciguar o invocar fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, también representaba una amenaza. Si se derramaba de manera incorrecta,
podía atraer a entidades como los Edimmu, que se alimentaban de la esencia vital de los vivos. Los sumerios temían la pérdida de vitalidad que conllevaba el derramamiento de sangre en momentos de ira o venganza, pues creían que podía corromper el alma de quien la derramaba, conectándolo con las fuerzas oscuras del inframundo. No solo temían a los espíritus, sino que también existían leyendas sobre humanos que bebían sangre para obtener poder. Estos individuos eran vistos como seres que habían roto las barreras entre lo humano y lo divino, entrando en un territorio prohibido. Aquí encontramos las primeras referencias a criaturas vampíricas, seres que no solo consumían sangre, sino que también estaban condenados a una existencia entre la vida y la muerte. La conexión entre la luna y la sangre se volvía aún más evidente durante los eclipses. En circunstancias normales, la luna era pálida y serena, pero durante un eclipse adquiría un tono rojizo que inquietaba a los sumerios. Interpretaban este fenómeno como un signo de peligro inminente, un indicio de conflictos entre los dioses o un presagio de calamidades. Para ellos, la luna estaba sangrando, un espectáculo aterrador que simbolizaba la lucha entre el orden y el caos. Durante estos eventos, los sacerdotes llevaban a cabo rituales urgentes para proteger a la comunidad de cualquier catástrofe espiritual que pudiera desencadenarse. El simbolismo de la sangre y la luna también estaba profundamente arraigado en los ciclos de la vida humana. Los sumerios observaron la conexión entre la sangre y la fertilidad, especialmente en las mujeres. Para ellos, el ciclo menstrual estaba sincronizado con los ciclos lunares, lo que veían como una prueba de que la vida estaba vinculada al poder de la estrella nocturna. Sin embargo, esta conexión también traía consigo un aire de misterio y peligro. La sangre menstrual era considerada tanto un símbolo de creación como de potencial destrucción. Podía ser utilizada en rituales para proteger a la comunidad, pero también se creía que, si no se trataba correctamente, podía atraer a espíritus malignos. En lo más profundo de las antiguas tablillas de arcilla que relatan la epopeya de Gilgamesh, el poema épico más antiguo del mundo, se encuentran fragmentos de historias que aún hoy nos resultan familiares. Entre aventuras heroicas, dioses caprichosos y reflexiones sobre la mortalidad, se esconde una clave, la idea de la transformación animal. Un eco inicial de lo que, con el tiempo, evolucionaría en los mitos de los hombres lobo y otras criaturas que habitan la frontera entre lo humano y lo bestial. Oscilan entre lo humano y lo bestial. Para entender esto, debemos viajar al corazón de Uruk, la ciudad gobernada por Gilgamesh, un rey mitad humano y mitad divino cuya vida estuvo marcada por su búsqueda de la inmortalidad. Pero la historia que nos interesa no es la de Gilgamesh en sí, sino un aspecto de su épico que a menudo pasa desapercibido entre las muchas historias que rodean a este rey en particular. Esta habla de Istar, la diosa del amor, la fertilidad y la guerra. Istar era una figura fascinante y temida, una divinidad con el poder de moldear la vida y desatar, al mismo tiempo, la destrucción. Su temperamento era tan apasionado como peligroso, y cuando sus deseos no eran cumplidos, la punición era severa. Según la historia, Istar se enamoró de Gilgamesh y le pidió matrimonio, ofreciéndole sus riquezas y un poder ilimitado. Sin embargo, Gilgamesh, consciente del temperamento de la diosa, lo rechazó. En su rechazo, Gilgamesh hizo algo que pocos mortales se atreverían a hacer, enumerar las historias de antiguos amantes de Istar, todos los cuales habían encontrado destinos terribles debido a su ira. Una de estas historias se destacó sobre el resto, la historia de un pastor que se transformó en lobo. Según la tradición, este pastor fue amado por Istar, pero cuando su favor desapareció, ella lo transformó en lobo. Lo que antes era un hombre fuerte y respetado entre su gente se convirtió en una criatura temida y rechazada. Ya no podía caminar entre los suyos, y los perros que solían cuidar su rebaño lo atacaron como si fuera una amenaza. Aquí vemos, quizás por primera vez, un relato explícito de licantropía, la transformación de un ser humano en lobo, no como un acto heroico ni como una conexión espiritual, sino como una maldición divina. Esta maldición no solo alteró su forma física, sino que también lo aisló, despojándolo emocionalmente de su humanidad y relegándolo a una existencia solitaria en la naturaleza. El simbolismo detrás de esta transformación está profundamente arraigado en el mundo sumerio. Los lobos eran criaturas ambiguas. Por un lado, representaban fuerza y astucia, pero, por otro lado, personificaban el caos y el peligro de la vida salvaje. Transformarse de hombre en lobo no solo privaba al ser humano de su forma,
sino que también lo condenaba a ser una criatura temida incluso por aquellos que antes lo amaban. Era una manera de borrar su identidad, de desterrarlo del mundo ordenado de los humanos y empujarlos al reino caótico de la bestialidad. Pero esta historia de transformación animal no es un hecho aislado en la mitología mesopotámica. En las tablillas encontramos evidencia de que los dioses podían conceder o imponer transformaciones animales como castigo. Los vampiros y las vampiras representan. Los hombres lobo como los entendemos hoy no son solo monstruos que habitan en la oscuridad. Son espejos de nuestras propias sombras. Nos recuerdan nuestro deseo de inmortalidad, nuestra lucha interna entre lo racional y lo instintivo, y nuestros miedos más profundos, el aislamiento, la pérdida de control y el enfrentamiento con nuestra propia naturaleza dual. Aunque hablen de criaturas fantásticas, lo que subyace en estos mitos es algo profundamente humano, y es eso lo que los hace tan fascinantes e irresistibles. Piensa en ello. Esas historias que han perdurado durante milenios, nacidas en la antigua Mesopotamia, no solo tratan de dioses, monstruos o seres sobrenaturales, sino que reflejan las luchas universales y atemporales de la humanidad. La lucha por encontrar un equilibrio entre el orden y el caos, la civilización y la barbarie, la humanidad y la bestialidad. Estos mitos sobreviven porque son, en última instancia, una forma de lidiar con nuestras propias sombras internas, los aspectos de nosotros mismos que a veces preferiríamos no confrontar, pero que siempre están presentes. En la antigua Sumeria, los dioses no eran simplemente buenos o malos. Eran complejos, como la propia naturaleza, y sus acciones reflejaban esta ambigüedad. A través de las transformaciones de los humanos en bestias, ya fuera como castigo o como una manifestación de sus emociones y deseos, los sumerios intentaban comprender y dar sentido a las fuerzas misteriosas que regían su mundo. Estos mitos siguen siendo relevantes porque continúan abordando cuestiones esenciales de la experiencia humana. Los sacerdotes sumerios que escribieron en tablillas de arcilla hace más de 4000 años no podían imaginar que sus historias atravesarían milenios para resonar en la pantalla de tu teléfono por la noche. Sin embargo, estos mitos lo lograron. Sobrevivieron porque se alimentan de nuestras emociones más universales. En el miedo al Edimu podemos ver el terror a la muerte y al olvido. En la historia del pastor transformado en lobo, reconocemos la pena por la desobediencia, pero también la pérdida de nuestra humanidad. Estas historias nos han acompañado como un susurro constante, cambiando de forma, pero manteniendo su esencia. Entonces, si alguna vez te has sentido cautivado como yo por esta conexión entre el pasado y el presente, te invito a ser parte de esta jornada continua. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque juntos seguiremos desvelando los secretos de las civilizaciones antiguas, conectándolos con los mitos que nos hacen ser quienes somos hoy. Déjame un comentario con tus preguntas o teorías, porque me encantaría saber qué piensas. Y si este video te hizo pensar o aprender algo nuevo, no olvides compartirlo con alguien que ame los misterios del mundo tanto como tú.